tuve una experiencia de salir de mi cuerpo. No todo siempre es demonio. A veces también hay agentes humanos llenos de maldad que sirven al enemigo. Entonces, cuando yo irrumpo en ese lugar, ¿sí? Todo eso sucede mientras que estoy orando. Aparecí en esa habitación. Suelta la lengua y dime cómo te llamas. Y es ahí donde en el sueño ella responde y dice: soy Santería. Dios los bendiga grandemente y en abundancia en el lugar donde se encuentren. Contentos por una vez más estar aquí con ustedes y poder compartirles esta breve experiencia personal, en este caso sobre los indicios que tuve yo como persona para saber que el Señor me había llamado para el ministerio de liberación. No te pierdas, termina el video hasta el final, compártela el video en tu grupo o personas que quizás les pueda ser útil, ¿sí? Puedes darle like, puedes comentar, eso nos ayuda mucho para que este video pueda llegar a muchas otras personas. Amén. Antes quiero leer un versículo como siempre de parte del Señor para poder dar inicio a este testimonio. Amén. Es en Lucas, a ver, vamos a Lucas capítulo 10, versículo 18 al 20. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios, lo leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Amén, amén. En el video anterior contábamos que cada hijo de Dios tenemos una asignación, un llamado, un propósito de parte del Señor específico. Amén. Y muchos quizás ni siquiera nos imaginábamos a tal llamado o a tal ministerio que el Señor tenía preparado. En mi caso fue así. Nunca pensé que el Señor me iba a llamar a tal ministerio. Nunca pensé que iba a orar por alguien para que sea libre de demonios, ¿no? Y muchas cosas que el Señor nos llamó para hacer, ¿no? Porque fue su llamado directo, ¿no? Entonces, en esta vez quiero compartirles, nuevamente recalcar que es mi experiencia. Mi experiencia no siempre va a ser como tu experiencia, pero quizás te pueda ayudar como una base para que tú puedas por lo menos pedir dirección al Señor en qué ministerio te está llamando. Porque ciertamente todos debemos preocuparnos y debemos buscar la dirección del Señor para saber en qué área Él nos quiere. Amén. Muy bien. Bueno, primero quiero recalcar que yo no tengo antepasados de personas que hayan practicado curanderismo, brujería, espiritismo, satanismo y todas esas cosas que muchas veces pueden pensar, ¿no? Que uno tiene tales dones, ¿no? Como por ejemplo el ver el mundo espiritual, que tú te puedas transportar a otro sitio, que puedas ver demonios, que puedas ver ángeles, ¿no? Muchas veces a veces comparan, ¿no? Con aquello, porque sí, ciertamente en lo espiritual siempre hay una herencia, por eso quiero recalcar aquello. En mi caso, toda esta serie de indicios ocurre cuando yo entrego mi vida o me reconcilio con el Señor Jesús. El Espíritu Santo da dones, da talentos, da dones, te capacita para tales misiones, y una de ellas es pues el discernimiento de espíritu, ¿no? El discernimiento de espíritu.
sea, hay muchos dones que el Espíritu Santo da a cada uno según la función que va a desempeñar en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, en mi caso, aquellos dones se activó cuando fui llenada del Espíritu Santo, cuando conocí al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué indicios yo les podría decir? Según el versículo decía que nosotros tenemos potestad, es una potestad que nos ha dado el Padre para hollar serpientes y escorpiones, y que dice que nada nos hará daño, y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces aquí la palabra está hablando que va a haber siempre una fuerza del enemigo opositora, que siempre nos va a querer hacer daño. Dice, el enemigo está como el león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Entonces, ¿cuál fue mi primera experiencia, ¿no? Mi primera vivencia, o por lo menos a tener una inquietud de qué es esto que me está pasando, ¿no? Era muy nueva, me acuerdo, y les comparto. Tuve una experiencia de salir de mi cuerpo. No lo había tenido antes, sino ya cuando empiezo a buscar el Espíritu Santo, cuando empiezo a orar más, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que en esa temporada tenía un familiar que estaba triste, que estaba deprimida, y estaba embarazada, pero estaba muy triste, ¿no? Y era un familiar que yo aprecio bastante. Y me decía que ella sentía miedo, que tenía a veces como que pensaba que iba a morir, y que sentía que como que unos sentimientos extraños, y le daba mucha tristeza. Y cuando me dijo eso, que sentía que iba a morir, o sea, eso me puso una alarma, ¿no? Una alarma como familiar que le aprecia bastante. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a orar como todo cristiano, y empecé a buscar y pedir protección al Señor. Le dije: Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por aquella persona, cúbrela, guárdala, Señor. Sabes que está embarazada, estaba embarazada, ¿no? Y tiene un bebito adentro. Y empecé a orar así a mi forma, y en eso tengo una experiencia, y esa experiencia es que yo literalmente, de lo que estaba en mi cama orando de rodillas, boca abajo, aparezco en un cuarto, aparezco en una habitación, y en esa habitación aparecí dentro, y al frente había una cama, y en esa cama estaba aquella persona que yo estaba orando, estaba echada, y estaba como que si estuviera enferma, y estaba echada a un costado, como que si estuviera dopada. Y en su lado derecho había una persona, una mujer anciana, muy arrugada, muy viejita, ¿sí? Y tenía unas características, unas facciones de mala. Entonces, cuando yo irrumpo en ese lugar, ¿sí? Todo eso sucede mientras que estoy orando. Aparecí en esa habitación. Esta persona, esta mujer, me mira y me empieza a insultar. Y me dice: ¿qué haces tú aquí? Tú te crees una zapa. Eres una zapa, sal de ahí. ¿Qué haces ahí? Algo así, ¿no? Y me empieza. Entonces, ante tal ataque de esta mujer, mientras que yo miraba, como que reacciono y regreso a mi cuerpo, a mi estado que estaba orando ahí, ¿no? Entonces, sinceramente, yo dije: ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿No? Entonces, en mi análisis dije: bueno, será el enemigo que está atacándola con ese miedo, y seguro es lo que he visto. Nada más, porque estábamos aprendiendo a conocer. Recién, como les decía, siempre estamos en aprendizaje. Hay cosas que siempre vamos aprendiendo. Hay cosas que el Señor nos va capacitando. Hay cosas que no vamos a entender en el momento, pero en el futuro, más adelante, a medida que pasa el tiempo, Dios te va dando el entendimiento. Entonces, ¿qué hice yo? Preocupada por lo que vi, fui a buscar a mi pastor y le pedí que orara por ella. Y fue así. Ella fue, nuestro pastor, o mi pastor, oró por ella, y ella fue libre. Fue libre de todas esas ataduras, de todo lo que le estaba quejando, y pudo tener su bebé normal, y hoy en día es diferente, ¿no? O sea, logró pasar esa situación difícil que el enemigo estaba tramando para ella, ¿sí? Que entiendo que en esa temporada no era un demonio, sino era otro tipo de enemigo, que decíamos que más adelante vamos a tratar sobre ello.
No todos, no todo siempre es demonio. A veces también hay, decíamos, agentes humanos llenos de maldad que sirven al enemigo. ¿Está bien? Muy bien. Ese fue uno de los indicios que ahora yo puedo entender el por qué me movía y por qué tenía aquello, que cuando oraba me podía transportar o mover a un lugar, me movía al mundo espiritual. Luego de ello, que podría decir otro de los indicios, ¿no?, que el Señor me permitió vivir, es que empezaba a orar por una persona, por un joven, una señorita, ¿no? Oraba y el Señor me decía el nombre del Espíritu. Siempre fue así. Por ejemplo, una jovencita muy que se sentía llorar siempre lloraba, se sentía triste, se sentía sola y ella sentía que le perseguían. Y yo era una jovencita que yo apreciaba bastante, que yo aprecio bastante, mejor dicho. Y yo le decía al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué ella está así? Cuídala, guárdala. Y oramos por ella. Y el Señor, me acuerdo que me dijo, es un espíritu de tormento. Entonces fue así, consecutivamente, siempre que oraba por alguna persona, empezó a mostrarme espíritus, ¿no? Sin saber que pues estaba el Señor capacitándome para el ministerio de liberación, no sabía, solamente yo decía que era una oración y que el Señor quería que yo supiera para yo orar de frente, ¿no? El Señor me mostraba espíritus de tormento. Me acuerdo que una vez me dijo un espíritu de abstinencia medicamentosa, una persona que no podía tomar medicamentos, no pasaba, se quedaba ahí, era un espíritu también inmundo, ¿no? Hay espíritus de ira, un espíritu de inmoralidad sexual. O sea, hay muchos espíritus que mientras que oraba el Señor me mostraba, ¿no? Y yo lo miraba normal, pues, o sea, para mí era una respuesta de una oración y listo. Pero como les digo, no sabía que el Señor me estaba armando una base, ¿no?, para el ministerio que Él tenía para nosotros. ¿Qué más? Soñaba constantemente que liberaba. Soñaba que iba por una persona y siempre le ponía la mano, ¿no? Y la persona se liberaba, ¿no? Por ejemplo, en un sueño aparecí en un colegio que tiene el nombre de una virgen. Aparecí en ese colegio y en ese colegio encontré a una maestra en el sueño. Y esta maestra, yo me acerco y estaba normal, pero ahí en ese sueño yo le hablo con una autoridad y le digo, ¿cómo te llamas? Y la persona empezó a cambiar su rostro. Y cuando yo le decía, ¿cómo te llamas?, y él empezó a hablar y empezó a transformarse, y el espíritu, el demonio que había en ella empezó a hablar y me empezó a decir, pues, yo soy San, y no soltaba la lengua en el sueño. Yo le decía, suelta la lengua y dime cómo te llamas. Y es ahí donde en el sueño ella responde y dice, soy Santería, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y cómo entraste? ¿Por qué entraste? Así, o sea, yo le hablaba, o sea, era un sueño, no que lo estoy haciendo, sino un sueño que el Señor me permitía ver. Y en el sueño yo podía ver que esta persona huía, pero ante mi orden, en el nombre de Jesús, ven para acá, y venía, ¿no? Y cosas así, o sea, muchos sueños con liberación, donde el Señor me mostraba espíritus directos, espíritus demoníacos del pasado, espíritus de ira, ¿no? Y así muchos espíritus me hacía soñar, y yo me soñaba siempre liberando, incluso liberando niños, adorando también, ¿no? Entonces aquello siempre tenía esa experiencia y yo decía, qué raro, ¿por qué? Si acá ahorita yo estoy predicando, estoy haciendo unas cosas, pero no estoy liberando a nadie, y aparte yo no sé ni idea, no tengo ni idea cómo se hace aquello, pero yo me sueño liberando, ¿sí? Aparte, otro también es que me soñaba, y hasta ahora me sigo soñando constantemente, que yo enseñaba a otras personas a liberar. Una hermana de la iglesia, me acuerdo, en mi sueño, yo le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? Y en mi sueño no era yo, o sea, era yo, pero era con otra identidad, con una persona con más autoridad, más convicción, ¿no? Como le decía, en ese tiempo era nueva. Y le enseñaba cómo orar a esta persona por liberación. Le daba instrucciones y esta persona me obedecía, y así, ¿no? Aparte de ello, también que mi esposo muchas veces me ha soñado sanando, me ha soñado liberando,
y siempre mayormente mujeres. Me decía, Lili, yo te he visto que tú estabas ahí y había muchas mujeres que te seguían y tú las mirabas y tú les decías qué dolor tenían del pasado, tenían heridas, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Que en ese tiempo dices, pero qué raros, ¿no? Qué raro, o sea, ¿por qué uno sueña ello, ¿no? Y lo otro es que también el Señor empezó a tratar conmigo mismo. ¿Por qué? Para que una persona sane a otra persona, primero tú tienes que ser sano. Para que una persona libere a otra, esta persona primero tiene que ser libre. Entonces empezó a tratar conmigo también espíritus que yo tenía, ¿sí? Luego, ¿qué más? Empezó el Señor a abrir más mis ojos espirituales, y esto siempre quiero aclarar, que el Señor abrió mis ojos espirituales y yo veía espíritus demoníacos, pero siempre cuando el Señor lo permite. Porque muchas veces me hacen esa pregunta y me dicen, ¿qué ves allá? ¿No? O vamos a una tal casa y ¿qué ves? No veo nada. ¿Por qué? Porque no es cuando uno quiera. O sea, no es que yo voy y estoy mirando a todos, no. Sino que yo voy y es cuando el Señor me permite. Cuando su voluntad me dice, vas a ver, para que hagas una oración, qué sé yo, me permite ver esos demonios, ¿no? Entonces, yo en mi experiencia, el Señor me mostraba los demonios, y ya más adelante también les compartiré tipos de demonios que he visto y todo eso. Entonces, esos fueron, entiendo ahora que ese mover que había en mí era porque era un llamado al ministerio de liberación, llamado que fue confirmado por el mismo Señor, ¿no? Cuando ya cuando fuimos, me acuerdo en alguna oportunidad cuando fuimos a Asia, ya mi esposo se fue, después me fui a alcanzar y estuvimos juntos allá un tiempo porque él estaba en un proyecto, ¿no? Y era un lugar, una habitación, un hospedaje donde pues no conocía a nadie, ¿no? Y cosas que Dios permitió, que televisor que entraba a ese cuarto, televisor que se malograba, 3 televisores se malograron en ese cuarto, ¿no? Y estaba sin televisor, solamente estaba con celular y mi hijito estaba muy pequeñito, ¿no? Y en ese tiempo empecé a buscar más al Señor, empecé a buscarlo en alabanza, en adoración, empecé a buscarlo como nunca, a disfrutar de su presencia, porque no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Estaba todo el día ahí con mi hijito, o sea, les soy sincera. Y aquello me llevó a tener unas experiencias muy fuertes con el Señor. Y es donde el Señor me habla y es donde yo empiezo recién a formar mi identidad al llamado que yo tenía, ¿no? Y es donde me habla de ser libertadora, que iba a liberar mucha gente, ¿no? Y que Él me iba a capacitar, que Él me iba a enseñar. Y me dijo incluso, una de las pruebas, ¿no?, de que tú estás llamada para esto, o sea, parafraseando, es que tú vas a tener una unción, me dijo así. Que tú vas a tener una unción que va a hacer huir los demonios, me decía, ¿no? Y me decía también, me dijo, que iba a empezar a ver demonios por todos lados. Dijo así, vas a empezar a ver demonios por todos lados, ¿no? Y en ese instante yo estaba temerosa y dije, ¿qué me está hablando el Señor? Voy a ver demonios por todos lados, ¿no? O sea, tú te imaginas, ¿no? Esa orden que te está dando el Señor, que vas a ver demonios por todos lados, ¿no? Y me decía que había 2 ángeles ahí que me iban a acompañar y todo ello. Es ahí donde el Señor confirma mi llamado. Es ahí donde me enseña el mundo espiritual, ¿no? Porque muchas veces escuchamos muchas teorías. Por eso siempre digo, hay que tener bastante cuidado con las cosas que decimos que no es de Dios. Incluso a veces en seminarios te dicen, esto no es de Dios, ¿no? Y siempre hay que tener bastante cuidado y buscar la dirección de Dios y buscar su confirmación. Si es que no sabemos, mejor no opinamos y dejamos que el Señor nos indique, nos busque, nos guíe a su verdad, ¿no? Y me acuerdo que en una de esas experiencias que yo tuve ahí mismo, en Asia, donde el Señor fue confirmando mi llamado, porque fue una experiencia muy fuerte. Les digo, hermanos, que mientras que yo estaba en mi casa, por ejemplo, yo me echaba a acostar con mi hijo, ¿no?, en la habitación, pasaba por ahí una persona que vende fruta, siempre, un varón que vende fruta, que vendía plátano especialmente. Y él pasaba con su bocina, vendo plátano, 5 por un sol, creo, me acuerdo. Y
mientras que él estaba haciendo eso, yo estaba echada, pero escuchaba al demonio. Yo escuchaba, o sea, esa voz gruesa escuchaba. Y él hablaba. Y era como que cuando pasaba por ahí se atormentaba. Y yo no le escuchaba a él, escuchaba al demonio hablar. Entonces a mí esto me causó bastante temor, pero el Señor como que me empujó y lo permitió para ver que el mundo espiritual le decía que es bastante real, ¿no? Y luego de ello, yo empecé a recibir persecución, persecución, persecución de demonios y persecución también de agentes humanos del enemigo, ¿no? Mientras que yo estaba ahí, en mi cuarto con mi hijo, yo empezaba, le decía que yo, el Señor me permitió y me permite que escuche su voz, pero así como escucho su voz, también escucho la voz del enemigo, escucho la voz de muchas cosas, ¿no? Que no vienen de Dios, y yo lo sé, ¿no? Y muchas amenazas. Mientras que yo estaba ahí con mi hijo, las amenazas eran muy directas y muy claras. Y me acuerdo que me decían, yo he venido acá, me decían, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha llamado? Yo he venido aquí para matarte a ti. Yo he venido a matarte a ti porque yo mato a todas esas personas que tienen esa unción que tú cargas. Y me amenazaban. Pero como yo sabía que no estaba sola, porque como les dije, era una temporada donde buscaba muy, muy profundo al 24/7 del Señor, ¿no? Entonces yo no hacía caso como para enfrentarme, insultar o a orar, no. Calladita y en mi mente oraba. Y en mi mente oraba y en mi mente yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Literalmente yo escuchaba cómo los demonios me circulaban alrededor y decían, me acuerdo que ellos me iban a dejar loca. Me decía, un espíritu de locura, loca, 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 loca te vas a quedar. Y empezaban a hablar y escuchaba voces así, ¿no? Y que te voy a matar. ¿Cuántas veces me han amenazado con matar a mi hijo, ¿no? Entonces, y así escuchaba yo. Y era como que un remolino que tú querías no escuchar, pero estaba ahí la voz, ¿no? Y como les digo, estaba sola con mi hijo. Pero ante todo ello, yo entiendo que Dios me dio la fortaleza para poder sobrellevar ello, ¿no? Porque es hermoso escuchar la voz de Dios, pero tú escuchas el mundo espiritual, tú escuchas al enemigo tramando cosas, tú escuchas al enemigo sus amenazas, y tú escuchas también a los agentes del diablo que lo que quieren hacer contigo y lo que están haciendo, ¿no? Entonces, quiero contarles esto, miren. Cuando yo estaba en pleno ataque y todas esas voces venían y me amenazaban y me decían que me iba a quedar loca, que me iban a matar, que este tipo de unción no debería estar ahí, tantas cosas, ¿no? Que me decían, sucede algo, que yo empiezo a orar en mi mente, nada más, porque yo les soy sincera, no sabía reprender, no sabía hacer guerra espiritual, no sabía cómo enfrentarme. Yo siempre oraba por llenura y todo eso, pero no sabía hacer una guerra espiritual, no sabía enfrentarme, hermanos. Entonces no sabía cómo actuar en ese instante. Yo oraba, Señor, nomás, Señor, cuídame, Señor, guárdame, nada más, Señor, y ya acabará, ¿no? Señor, cuídame, Señor, guárdame, por favor. Y hasta que en esa oportunidad pasó algo. Mientras que yo oraba en mi mente, ¿sí? De mi estómago salió una voz como una trompeta, una voz fuerte, era como que si mi espíritu salía, ¿no? Y empezó a decir, te ato, así decía, te ato, y nada más. Y yo escuché esa voz bien fuerte que salió de mí, pero no era yo, no sé cómo explicarles. Y cuando esa voz dijo así, todo quedó en silencio. Todo lo que me rodeaba desapareció. Yo lo sentí, literalmente desapareció. Porque en ese tiempo mis ojos espirituales no estaban tan abiertos y el Señor todavía no me permitía ver, porque quizás no lo iba a soportar, porque a veces hay visiones muy fuertes que te pueden asustar demasiado. No solamente lo escuchaba. Entonces, mientras que yo estaba ahí y escuché esa voz, esa ataques, esas voces, esas presencias que yo sentía, porque venían de distintos lados, desapareció. Y dijo, te ato, ¿no? Y ahí me recordé cuando la palabra dice que les he dado potestad para atar y desatar, ¿se acuerdan? ¿No? Todo lo que atáramos en la tierra será atado en los cielos y así. Entonces, también me recordé que en alguna oportunidad a mí me enseñaron y me dijeron que los cristianos no atan, que los cristianos no desatan,
que el atar es compartir el evangelio y cosas así, ¿no? Pero yo por experiencia puedo decir lo contrario. Tú con autoridad, como hijo de Dios, tú puedes atar todo ataque satánico, todo ataque demoníaco. Y siempre digo, buscando dirección. No es que uno se va a poner a disparar por todos lados por disparar, no es así. Siempre tenemos que entendernos que nosotros estamos asignados para cierta función, ¿sí? Y siempre digo esto, estamos siendo capacitados, estamos en distintos niveles. Hay niveles donde, hablo por mí, hay niveles donde yo puedo entrar y enfrentarme, reprender y atar, pero hay niveles donde todavía no estoy habilitada, donde si yo entro a ese nivel el enemigo viene y me destruye. Y para entrar a ese nivel, ahora no todavía, sino que es el Señor quien me cubre, quien me guarda, quien sale en defensa mía, ¿no? Es lo que yo les puedo decir mi experiencia, porque Él mismo me dijo varias veces con buena intención, me acuerdo, cuando me contaban tal persona está pasando, ¿no? O tal persona tiene tal espíritu, porque yo lo podía ver. Y yo con buena intención me ponía a orar y le decía, Señor, y empezaba a orar y empezaba, ¿no? Cuando uno va aprendiendo. Y ha habido ocasiones donde el Señor me ha dicho, no te metas donde no te llaman. O sea, hay territorios donde nosotros no podemos entrar todavía hasta que el Señor te dé el visto bueno y hasta que el Señor te capacite. Y bueno, esos son la entrada, los indicios que yo he podido tener, ¿no? Y el Señor me ha permitido vivir para saber que he sido llamada al ministerio de liberación, ¿no? Todo ello confirmó cuando alguna vez fuimos a pedir asesoría a nuestro pastor y la pastora de mi iglesia, donde él nos dijo algo y que no me olvido. Y me dijo que cada matrimonio, cada persona tiene ministerios que Dios nos da, pero siempre hay un ministerio que se desarrolla más, ¿no? En este caso el Señor en mi persona abrió bastante lo que son activarme en el sentido espiritual, ¿no? Abrir mis ojos espirituales, poder ver en sueños y todo ello, pero recién estamos en temporada de capacitación, en temporada de aprendizaje y en cierto nivel todavía donde nos falta escalar muchísimo. Amén. Así es que si es que quizás tú eres alguien y dices, ¿no? Y no sabes en qué ministerio te ha llamado el Señor, siempre decimos busca al Señor, busca obedecer toda indicación de Él, ¿no? Andemos en santidad y busquemos siempre la perfección, siempre la perfección. Yo quiero ser sincera, mientras que el Señor me enseñaba y me daba esos indicios de que era el ministerio de liberación donde me quería, ¿no? Hacer trabajar a mí, por ejemplo, conmigo también trató. Y eso voy a compartir más adelante en otros videos, donde yo puedo compartir que siendo cristiana, haciendo muchas cosas para el Señor, yo tenía demonios dentro de mí y tuve que enfrentarme a esos demonios. Y es donde el Señor, aparte de todos los demás indicios que les he dicho, el mismo Señor me enseñó a hacer una liberación personal, una liberación generacional, a enseñarme muchísimas cosas con el tema de liberación, ¿no? Siempre decimos, no quiero hacer una doctrina de ello, sino que yo sé que hay mucha gente que se va a identificar con mi caso. Yo peleé muchos años con el espíritu de ira, predicando, profetizando, haciendo muchas cosas para el Señor, pero tenía un demonio ahí. Cuando el Señor me empezó a indicar este ministerio y cómo se movía, empecé también a identificar demonios que habían en mi persona. Y pudimos enfrentarlos con su gracia y con su dirección. Bien, hermanos, entonces yo quiero incentivarlos en el Señor, que sigamos avanzando, que cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo, somos útiles, y una vez más recordarles que el Señor es el que capacita, Él nos va a instruir, Él va a poner personas idóneas como instrumentos para que te guíen, para que te capaciten también. Amén. Así es que sigamos perseverando, sigamos avanzando, sigamos estando como una vasija moldeable, listos a ser tratados por nuestro Señor, para que seamos usados para su gloria, solamente para la gloria de Él. Amén. Así es que nos vemos en el próximo video. Espero que le haya sido
edificante este video, porque quizás tú también te sientes identificado y dices, yo también me sueño que yo libero, yo me sueño tales cosas, tengo tales experiencias, ¿no? Yo también puedo ver en lo espiritual, no tenía, el Señor me ha dado ese don. Pues es por algo. Todo don, todo lo que el Señor pone en tus manos, ¿sí? Es para la gloria de Él, es para el cuerpo de Cristo, no es para uno, es para bendecir a otros. Amén, hermanos. Entonces, cualquier testimonio, experiencia, algo que nos quieras compartir, puedes dejarlo ahí en los mensajes. Estamos gustosos de poder leer, de poder aprender, de poder escucharte. Estamos aprendiendo, así como ustedes aprenden, también nosotros estamos aprendiendo todos los días. Estamos en constante aprendizaje, estamos en constante alineamiento de parte del Señor. Dios los bendiga. No olviden que nuestro Dios nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones, pero necesitamos antes que nada, como guerreros reclutados, como soldados reclutados, ser capacitados, ser instruidos en su palabra, ¿sí? En su búsqueda, en su dirección, para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Dios los bendiga. Hasta el próximo video.